La prisión de la Bastilla en la Francia de finales del siglo XVIII era el ícono del despotismo. Y es que era una prisión para los perseguidos políticos, aquellos que perdían la libertad porque no pensaban como pensaba la nobleza. Y a partir de ahí es que la toma de la Bastilla se convierte en la postal, se convierte en el fresco de la libertad, del inicio de una nueva etapa histórica. Bueno, aquel 14 de julio de 1789, cuando se da la toma de la Bastilla, vienen desde dos direcciones de París, unos con una bandera azul y otros con una bandera roja. A esos dos colores luego, en medio de ambos, se colocó el color blanco, que era el color de la nobleza. Recordemos que inicialmente el plan era establecer una monarquía constitucional y a partir de ese entonces rojo, blanco y azul no solamente se convierten en los colores de la bandera francesa, sino en los colores de la bandera de la libertad. Por ello, nuestros países en Latinoamérica, en mayor o menor medida, tienen uno de esos tres colores, el rojo, el blanco o el azul. Y días después se va a dar la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su penúltimo artículo va a establecer uno de los principios que, al igual que los colores de la bandera, van a llegar hasta nuestros días, el principio de separación de poderes. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguila Grados y quiero darles la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el principio de separación de poderes. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Efectivamente, el principio de separación de poderes viene a ser uno de los dogmas del constitucionalismo. Es decir, si le sumamos el otro dogma de la supremacía constitucional y el del reconocimiento, protección y eficacia de derechos fundamentales, tenemos el trípode sobre el que se sostiene el constitucionalismo en todo el mundo. Y a pesar de que han pasado más de 200 años, ya estamos camino al tercer siglo, estamos transitando el tercer siglo del constitucionalismo, este principio de separación de poderes se mantiene. Claro, con su natural evolución, con sus cambios, con sus modificaciones, pero mantiene su contenido esencial. Mantiene ese núcleo que justamente lo que busca es evitar la concentración del poder, la administración, la legislación y el juzgamiento en un solo órgano, como era el que se daba en la época del Ancien Régime, de la monarquía absolutista. Y entonces, el día de hoy, este principio de separación de poderes está lejos de ser el principio absoluto que era, insisto, a finales del siglo XVIII, como no podía ser de otra manera. Era la reacción que se tenía ante el predominio de la nobleza, de la monarquía, del clero, del sistema feudal. Entonces, el día de hoy sigue este principio de separación de poderes, pero de una manera, si se quiere, más flexible, más relativa. Más que buscar una separación absoluta, busca un equilibrio, soportado siempre en la coordinación y en la cooperación. Es más, aquella división del poder en ejecutivo, legislativo, judicial, y que luego vengan acompañados por los órganos constitucionales autónomos que se encontraban uno o dos escalones debajo de los poderes clásicos, también ha caído en la obsolescencia. El día de hoy, el constitucionalismo del siglo XXI, antes de hablar de poderes del Estado y de órganos constitucionales autónomos, más bien establece órganos de decisión política, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, órganos de decisión jurisdiccional, como lo es el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, órganos de administración electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones. Órganos de administración descentralizada, que son los gobiernos locales, los gobiernos regionales y, por último, los órganos administrativos de control, como lo puede ser la Contraloría General de la República o los consejos de la magistratura. Entonces, estamos ante si bien es cierto, un nuevo diagrama siempre va a mantener la raíz, siempre va a mantener, insisto, la esencia de lo que viene a ser evitar la concentración del poder. Pero además de ello, este principio de separación de poderes ya de por sí lleva de manera íncita
otros 3 principios. El primero de ellos, el principio de balance de poderes, es decir, establece mecanismos de coordinación, mecanismos de control recíproco y mecanismos de equilibrio de poderes, de la siguiente forma. Los mecanismos de coordinación son, por ejemplo, la delegación de facultades, el respaldo a políticas de gobierno a través de la cuestión de confianza, las coordinaciones o negociaciones políticas para la aprobación del presupuesto público, la reglamentación de las leyes, la iniciativa legislativa por parte del Poder Ejecutivo, de los órganos autónomos, etc. Los mecanismos de control recíproco se refiere al control jurídico y control político entre los poderes y órganos constitucionales autónomos. Y por último, los mecanismos de equilibrio entre poderes que implica el respeto a la autonomía de los otros poderes y órganos constitucionales autónomos, la regulación de competencias y funciones ajenas sin desnaturalizarlas, obviamente, la debida asignación presupuestaria para los poderes estatales o los órganos autónomos, etc. Todo esto ha sido desarrollado por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad 6 del año 2018, donde, insisto, a este principio general de separación de poderes lleva íncitamente el balance entre poderes, luego es el principio de cooperación, según el cual los principios, funciones y competencias de los diferentes órganos, entiéndase poderes u órganos constitucionales autónomos, siempre deben ser unidireccionales. Siempre deben buscar los fines del Estado, la concreción de los bienes y los valores constitucionales, y todo ello con un solo horizonte: la defensa de la persona humana y de su dignidad. Es allí donde surge el término de lealtad constitucional. Es decir, que por más que hayan efervescencias políticas o hayan momentos de crispación política, lo que se tiene que evitar son actos obstruccionistas, egoístas en el ejercicio del poder. Y así como está el balance de poderes, está la cooperación. El tercer principio dentro de la separación de poderes es el principio de solución democrática, que lo que busca es que cuando se dan la formación de nudos, entrampamientos, crisis política, entonces todo se solucione mediante el diálogo, mediante el consenso, mediante las negociaciones. Ese es el principio de separación de poderes, no solamente señalado en nuestras constituciones, sino el desarrollado a través tanto de las leyes de desarrollo constitucional como de la jurisprudencia constitucional. Ahí está la partitura. Lo que tenemos que hacer fuerza es para que los intérpretes, aquellos que van a formar la orquesta de la democracia y el Estado constitucional de derecho, toquen la mejor sinfonía. Nada hacemos con una buena partitura cuando los intérpretes no están a la altura de lo que exige un Estado constitucional de derecho en el siglo XXI, sobre todo en uno de sus principios que vienen a ser pilares de este Estado constitucional, como es el principio de separación de poderes. No olvide suscribirse al canal, si lo considera, darle like. Temas similares lo encuentra en el playlist justamente de su canal Tribuna Constitucional, y cursos de profundización con estos temas lo encuentra en EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias por su tiempo. Permiso.